Ahora voy a introducir. De ahora en adelante voy a grabar esta parte de la clase, porque si grabo todo es demasiado pesado, entonces prefiero grabar lo justo y necesario, ¿ya? Y cada clase lo vamos a hacer así. Bueno, em, esto es una definición bastante breve y después le quiero dar a ustedes el espacio, lo que alcancemos, y si no, seguiremos la próxima clase, para que usted se explaye en lo que a usted le llama la atención, en lo que se pregunta, en las cosas que usted no tiene respuesta y que le gustaría tener respuesta. Primero, definición de investigación teológica. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué consiste la investigación? ¿Cuáles son los objetivos que persigue la investigación en el área teológica? ¿Cuáles son las etapas esenciales de la investigación? ¿Cuáles son los peligros que deben evitarse? ¿Y qué valor tiene la investigación para los estudiantes? Bueno, aquí es muy importante que cualquier investigación que uno haga tiene método, tiene tiempo, tiene mucha lectura, tiene mucha meditación, tiene redacción y además de eso tiene investigación y, ¿cómo se llama? Buscar, aprender a buscar información, ¿ya? Después tenemos, ¿qué es la investigación? La investigación surge cuando aparece un problema, cuando hay un problema que nos lleva a utilizar tres elementos comunes que son la búsqueda, proceso y el descubrimiento. Mientras yo estoy hablando, por favor, vaya pensando en un problema o problemas que usted observa no solo en su iglesia local, sino a nivel evangélico, bien macro. ¿Qué problema a usted le llama la atención? Por ejemplo, miren, un ejemplo que en la mañana me llamó la atención. En la televisión mostraron en uno de esos matinales a un señor periodista hablando con un pastor pentecostal de no sé qué parte de Santiago, en la cual estaba siendo cuestionado toda la congregación, todo el vecindario quería que la iglesia se vaya porque produce ruidos molestos. Y toda la vecindad, todos los vecinos, lo único que quieren es que la iglesia desaparezca. Ese es un problema. ¿Ya? Bien, un problema. Vamos. Es una búsqueda ordenada, sistemática del conocimiento. Es un proceso en el que aplicamos nuestra mente a la solución de un problema determinado para su conocimiento objetivo. Ejemplo, ¿cómo solucionamos el problema en la iglesia local de em, suicidio juvenil, por ejemplo? Porque en algunas iglesias entre los jóvenes hay ese tipo, es muy, es muy, no es que sea alejado, está presente. Después, tiene como fin descubrimiento o interpretación de los hechos analizados. Después, su fin es conocer para predecir situaciones futuras para las cuales se requiere un conocimiento teórico de las diferentes corrientes filosóficas y métodos, un uso adecuado de los métodos y de las técnicas de investigación. Después tenemos, ¿qué es lo que dice la autora esta? Dice, investigar es la búsqueda de la verdad. No alcanzo. De toda la verdad de Dios, porque Dios es verdad y todo lo verdad procede de Él, sea esta histórica, científica y o teológica. Dios es la verdad última. Los seres humanos, por su parte, son limitados y finitos. Nuestras conclusiones respecto a la verdad no pueden ser consideradas como finales o definitivas. Entonces,
La investigación es tarea totalmente apropiada para el creyente. Nosotros debemos aprender a ser investigadores, ya aprender a dar razón. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo debe reaccionar la iglesia local? ¿Cómo debe reaccionar el líder frente a X cosa? ¿Ya? Después tenemos, dice, método de estudio y mediante el análisis de todas las evidencias disponibles sobre un problema definido, proporciona una solución a un interrogante. Es coleccionar, organizar, evaluar y presentar información. Es análisis y síntesis. Exige entender, escoger, resumir, explicar. Los resultados de la investigación deben presentarse en forma clara y concisa para cualquier persona, para que cualquier persona pueda seguir y entender el proceso que el investigador ha seguido sin tener que repetir ninguno de los pasos. Después, bueno, ya no voy a repetir eso, es lo mismo. La investigación requiere constante disciplina. No dejar los hechos a la casualidad. El investigador debe aportar un alto sentido de orden, constancia y cuidado meticuloso. Un alto grado de responsabilidad y honestidad. La búsqueda de la verdad es esfuerzo y sacrificio, no descuidar los detalles. La responsabilidad moral del investigador es rendir cuentas por sus labores. Bueno, no voy a seguir leyendo más esto, pero características del investigador cristiano: desarrollar un carácter semejante al de Cristo, reconocer que la fuente de toda verdad es Dios. Y eh, quiero mostrar esto. Miren, yo puse aquí algunos temas de investigación. No es que ustedes deben elegir aquí, sino que simplemente cada uno vaya pensando en algún tema que le interesa. Depresión adolescente, suicidio, autocuidado, iglesias envejecidas, poco interés en las misiones, denominaciones evangélicas que más crecen, evangelismo y redes sociales, impactos de misioneros en Chile, imitar la comunión que la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva, Hechos 4, sana doctrina, ideología de género, cómo aborda la iglesia, respuesta de la Iglesia Bautista de Chile a la inmigración, adoración en la congregación, preparación discipular para el bautismo, liturgia dentro de la iglesia, qué sé yo. Hay miles de temas que se pueden desarrollar. Entonces, dicho esto, yo quiero que ahora que nos quedan 15 minutos, ¿cuáles son los temas que a ustedes, ahora quiero que ustedes hablen, no yo, cuáles son los temas que a ustedes les llaman la atención, que piensan que pueden hacer una investigación sobre eso? Les doy el espacio. Nadie trate de decir nada. Yo estaba pensando y a mí me preocupa mucho la indiferencia que nosotros tenemos dentro de las congregaciones. Indiferencia, Eh, ¿en qué sentido, hermano? Indiferencia ante las personas que llegan y a la mayor indiferencia aún de las personas que se van. Ah, Nadie se preocupa, ya, o puede que no nadie, pero llama la atención falta la de amor. indiferencia, la, la, Fal- far- Falta No de sé amor. si, no sé si falta de amor decirlo porque, pero en concreto es eso. Ya, Eh, Porque se va la gente y nosotros ni siquiera, nadie se da, y nadie se da el tiempecito como para ir donde esa persona y preguntarle cuál es su afección, cuál es su problema, porque algo pasó aquí, pues, o sea, no, ya, hermano. Ahora, esa pregunta, es eso que usted comenta. ¿Cómo? Trate de, antes de que, porque quiero dar la palabra a Magnolia y a Emir. Trate de ese tema que usted menciona, hágalo una pregunta. Trate de hacerlo como pregunta, mientras Amir y Magnolia comentan. Escucha, Magnolia.
Buenas noches, profesora. Cuando usted estaba hablando, me vino a la mente una pregunta de un tema que la verdad yo llevo estudiándolo hace bastante tiempo y me parece muy, muy interesante. Y hice la pregunta, la verdad, quiero decirle que le estoy tomando parte de sus palabras ahorita cuando usted hizo la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, Sí. yo formulé esa pregunta basándome en una pregunta que usted hizo. ¿Cómo solucionamos el problema de la ofensa dentro de los miembros en la iglesia local? Ya, muy ¿Por qué? bien. Porque la ofensa, yo particularmente soy muy cercana a varias personas que se han ido, no solo de la iglesia donde yo estoy, no voy a hablar de la iglesia donde yo estoy. Yo me relaciono con personas de muchas otras iglesias, inclusive de otras denominaciones. Y el problema generalizado es ese, y se van. Y yo no he, o sea, yo para ayudarlas a ellas, empecé a estudiar sobre eso y yo decía, wow, eso es un mundo totalmente impresionante y que puedes ayudar a muchas personas y que inclusive tendría que predicarse sobre eso y hacer un estudio de eso dentro de las iglesias, porque eso es un problema muy grave. Inclusive puede destruir a un creyente. No solo que el creyente se va de la iglesia, sino que el creyente se va para no ir a ninguna otra iglesia, sino para encerrarse en sí mismo. Ya, Entonces, a mí me llama la atención eso. Y me gustaría aportar, que mi trabajo fuera un aporte para que se usara como un estudio dentro de las iglesias, ya, para muy bien. levantar a muchos hermanos que están fuera. Ya, ahora, eso mismo que ese tema que tú estás hablando sobre ofensa o el maltrato, un poco tiene relación con lo que dice el hermano Eliseo, de la falta de amor, o sea, estamos hablando de que nosotros nos hemos alejado completamente de amarás al Ofensa. Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros somos igual como símbolo Necesito que el nos amor. incluye que hablamos y decimos, pero en realidad en la práctica no es así. Bueno, la pregunta es, esa misma tema, desarrollalo como una pregunta. Ponlo como una pregunta. Ya lo dijiste. Anótalo, por favor, que no, porque sí, es un tema que Y ya tiene. lo tengo. Ya. De cómo Bien. solucionamos el problema de la ofensa dentro de los miembros en la iglesia local. Ya. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algún tema que le llame la atención, que quisiera desarrollar? Yo, profe, ¿Ya? buenas noches a todos. Ya, un problema que yo veo, porque tengo mucha comunicación a varias iglesias internacionales, porque en Brasil hasta tengo un paisano iraní que es pastor en la iglesia en Brasil, Ujú. y hay mucha dificultad en liderazgo de toda iglesia, Ya. a nivel general. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a solucionar problemas de liderazgo en todo Ya. sentido? Pero ¿Cómo conocer el espérate un poquito líder? a mí. Esa no es. Esa pregunta está mal formulada. Está bien, hay un tema, tu ¿Ya? tema es de investigaciones sobre liderazgo dentro de la iglesia local. Falta de liderazgo. Entonces sería, ¿cuáles son las características o cuáles son las variantes que hacen que en las iglesias evangélicas latinoamericanas no exista Mm. un interés en el liderazgo, el desarrollo del liderazgo dentro de ella? Por ejemplo, ¿me entiendes? Ya, entonces aquí yo voy a poner Sí, el tercero, estoy anotando, ¿ah? Liderazgo. sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar otro tema? ¿Un tema de investigación? Hermana Patricia, la escucho. La preparación discipular en el bautismo, porque hemos visto a lo largo de este tiempo de hermanos que han sido bautizados porque los han obligado o, o porque se han bautizado porque los demás, mirando cómo otros se bautizan. Hemos visto que han bautizado niños que no tienen la convicción de pecado. Entonces, me gustaría hablar sobre el discipulado en el bautismo. Ya, eso sería. Ahora, ¿cómo lo puedes? Eso, porque ese tema que tú quieres.
que tiene que ver con doctrina, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo puedes llevar a una pregunta? Porque de eso tiene que usted trabajar en la próxima clase. Pregunta, ¿cómo lo harías? Bueno, podría tener dos preguntas. ¿Qué, no sé cómo explicar? ¿Qué consiste en lo que yo voy a discipular? No sé si, o sea, ¿qué temas estarían dentro de un discipulado del bautismo, por ejemplo? Ya, perfecto. Voy Si a me poner comprende, o sea, aquí, que el contenido, ¿qué contenidos estarían dentro del discipulado del bautismo? Sería ¿qué uno, o sea, contenidos ¿qué debería cosa es lo que haber? yo voy a Ya, sí, discipulado para, al para, bautismo. Ya, ahora para que un mire, candidato antes que vaya, se me termine el tiempo, eh, una tarea tienen ustedes para el próximo lunes. Cada uno, esto no es, voluntario. Cada uno debe pensar mínimo en 3 problemas de su iglesia local. Local o lo que usted observa a nivel mundial, a nivel latinoamericano, qué sé yo. 3 problemas, pero ese problema tiene que usted, o sea, por ejemplo, a ver, ideología de género, pongámosle. O, por ejemplo, no, voy a poner aquí LGTB. Las iglesias evangélicas bautistas deben aceptar a personas que militan en estos movimientos. ¿Me entienden? Esa es una pregunta que a mí se me ocurre. Pero la idea es que ustedes, el tema que ustedes piensen que quieren investigar, tienen que llevarlo a una pregunta. Entonces, por favor, tarea para la próxima clase, 3 preguntas o 3 problemas que usted considera que es importante dentro del desarrollo de la iglesia local. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más? Hermana, ¿Sí? en relación al tema que usted comentó del programa que vio y que se ha suscitado últimamente, Sí. bueno, yo ubico algo de esa denominación y en realidad no son un buen testimonio. Y algo similar a lo que ocurrió en Concepción también. ¿Quién habla? No entiendo. ¿Quién habla? Yo, Cristian Ah, Balboa. Cristian, no, no, disculpa, no lo había visto. Ya, dime nomás. Entonces, se me vino a mi mente respecto de la pregunta que usted dice que nos podemos hacer es saber si somos verdaderos cristianos o creyentes. Porque un cristiano podemos decir creemos en Cristo, pero un creyente vive de la manera en que Jesús vivió. Entonces, se me hace esa pregunta o se me Entonces, formula esa pregunta. eso tienes que llevarlo a una pregunta. Correcto, ¿Es lo correcto. mismo, por ejemplo, es lo mismo ser creyente que cristiano? Es una investigación. Sí, a eso quiero apuntar. Por ejemplo, ¿ya? O sea, el tema, ese es uno, pero todo tema que tú pienses tienes que llevarlo a una pregunta, ¿ya? El hermano David me habló dice, muéstrame el chat, no lo vi, no alcancé a verlo. Dice, dice, me llama la atención liderazgo responsable. ¿A qué se refiere con eso, hermano David? Liderazgo responsable en el llamado. ¿A qué se refiere con eso? ¿Se puede? ¿Me escucha? Ya. Si no me lo escribe, si no puede hablar, Sí. si no lo ¿Me escuchamos. escucha o no? Ah, sí, lo escucho, sí. Ya. Me llama la atención esto de. Buenas noches, hermano. Menos Buenas mal lo noches. solucionamos, ¿ah? Me llama la atención del liderazgo responsable del llamado. El llamado que Dios hace con respecto a, más que una responsabilidad, es ese llamado, ¿cierto?, sostenido permanente, que no debe variar a pesar de problemas y dificultades, porque vemos que muchas veces, no solamente la obra bautista, sino a nivel general, muchos líderes, ¿cierto?, han perdido el enfoque del liderazgo de su llamado.
se ha desviado en situaciones y que ha perjudicado muchas cosas. Entonces, es como una culpa para uno. O sea, si me llamó el Señor en un liderazgo a algo, yo tengo que retroalimentarme permanentemente y saber si lo estoy haciendo de acuerdo a ese llamado, porque muchas Ya, personas son muy llamadas. bien, muy bien. Entonces la Eso pregunta, nomás. ya no, está bien, está muy interesante, pero extremadamente interesante su investigación. Pero hermano David, eso que usted se pregunta, hágalo pregunta, hágalo como una pregunta y después la vamos a revisar, ¿ya? Ya. Los demás, ¿tienen Gracias. algún tema que quieren compartir? Si no, el próximo lunes yo les voy a preguntar uno por uno, ¿ya? Porque de esto se trata, hermanos, que ustedes hagan una investigación y esta investigación no es solamente hacer, digamos, la introducción, la justificación, los objetivos de la investigación, sino que también esto tiene una segunda parte. La segunda parte se da en el segundo semestre de este año, en la cual tienen que hacer un marco teórico y tienen que hacer ustedes una investigación de campo. No es solamente escribir o copiar cosas, sino que usted tiene que hacer preguntas, tiene que ir al lugar, tiene que hacer investigación de campo, que se llama, entrevistas. ¿Por qué? ¿Se me entiende? Ahora miren, el hermano Nicolás Leal, él ya va en su última parte. Y su investigación ha sido bastante interesante, aunque es sobre sincretismo. Es muy interesante, aplicada a nuestro entorno de la novena región. Muy interesante su investigación. Pero como les digo, iniciamos primero reflexionando. Ah, una cosa que quiero decir también es muy importante. La investigación no es de primera persona, hermanos. La investigación siempre es de tercera persona. No es, por ejemplo, si usted tiene un problema de no saber alguna situación, no tiene que usted hablar de su experiencia personal. No, no. Es un trabajo en la cual, claro, usted tiene la preocupación, pero no tiene por qué, no tiene que involucrarse usted en la investigación, porque solamente se hace desde afuera, de tercera persona. ¿Ya? Entonces, quiero terminar, hermanos, nos quedan 3 minutos nomás. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles que la asignatura, como digo, es una asignatura en la cual conversaremos cosas generales el próximo lunes, pero luego cuando usted ya tenga más o menos encaminada su tema, lo que a usted le preocupa, lo que usted quisiera investigar, bueno, ahí ya empezaremos a trabajar de forma individual, ¿ya? Para guiarlos yo en la búsqueda de la bibliografía indicada, el desarrollo del por qué, para qué, etcétera. Todas esas cosas vamos a hacerlo de forma personal, ¿no? Porque como les digo, ustedes son 16 y son 16 investigaciones distintas. Entonces no puedo juntarlas todas. Tiene que ser una trabajando de forma individual. ¿Bien? Hermanos, los que no, ¿alguien más quiere comentar algo? Todavía hay unos minutitos que todavía tiene preguntas. Si no hay, a algunos los voy a ver. ¿Sí? Sí, profesora, solamente para el hermano Cristian, este es para el hermano Cristian. ¿Ya? Sería creyente, cristiano o discípulo, porque no es lo mismo. Sí, Creyente, cristiano o discípulo, esas tres. en Interesante. eso, hermana Magnolia, apuntaba eso. Gracias. Entonces, no se olvide, está excelente su título de investigación, ¿ah? Está muy bueno. Anótelo. Es llamativo el título. Es llamativo. Ya Eh, lo consigné, hermana. ya. Los demás que están mirando, como Ender, como Jared, como Gerson, como Marcelo, que a Gerardo no lo veo, tampoco a Jessica, pero a todos los demás vayan pensando en qué ustedes quisieran hacer una investigación. Y ojo, la investigación tiene que ser bien acotada.
No una investigación grande, no, tiene que ser lo más precisa, bien acotada, con un universo bien chiquitito, para que no esté a última hora corriendo con las informaciones, porque también en algunos casos va a tener que ser investigación estadística, ¿ya? Va a tener que trabajar esa parte, y esa parte es un poco la más difícil. Y por otro lado, también está el tema de la conclusión. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Qué es lo que usted observa? ¿Qué es lo que le gustaría que se cambiara? ¿Y cómo le gustaría que se cambiara? Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando usted tenga terminada su investigación, va a haber un grupo de personas, profesores, que van a tomar su investigación, la van a leer y la van a hacer pedazos. Y usted va a tener que defender su idea. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, hermanos, con esto quiero terminar. Necesitamos personas, hermanos y hermanas, valientes, que se adelanten a los tiempos, valientes para defender la fe, para defender a nuestro... Bueno, el Señor se defiende solo, pero me refiero para presentar batalla frente a este mundo actual que estamos viviendo, donde la maldad impera, donde pareciera que nosotros estamos en un lugarcito totalmente aislado, pero dentro de nuestra congregación también tenemos situaciones muy feas, muy tristes. Y lamentablemente no tenemos respuestas, porque como alguien dijo, el liderazgo no está dando el ancho, lamentablemente. Y también es posible que como faltan líderes adecuados, el Señor lo está llamando a usted. Y ese llamado, usted no puede obviarlo, tiene que obedecer. Pero para eso se necesita fuerza. Esfuérzate, sé valiente, le dijo Jehová a quién, a Josué. Anda, toma este territorio que yo te acabo de dar, pero tienes que tomarlo por fe. ¿Se fijan? Las cosas se dan en esa circunstancia. Nosotros estamos trabajando con huestes espirituales de maldad. Estamos en ese ambiente y tenemos que tener fuerza y fe. Los animo, hermanos, los animo a trabajar. Tienen que leer bastante, ¿eh? Meditar, reflexionar. Y que a lo mejor más de alguno va a quedar marcando ocupado porque lo que pensaba no era así, sino que era de forma distinta. Le van a cambiar un poco las cosas. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 7. Seguimos con esto y vayan pensando la tarea. Tienen tres, mínimo tres, para descartar alguno, pero lo que más le interesa a usted, empieza del primero que le interesa al segundo y al tercero, pero tres situaciones, tres temas que usted observa dentro de la congregación, no solamente la suya, a nivel general, también puede ser, ¿ya? Me alegro mucho, ojalá que sean amplitud de miras, miren más allá de sus frentes, sino miren más allá, porque el Señor está buscando personas que tengan esa mirada, ¿ya? Hermana Jessica, ¿puede terminar la clase orando por nosotros para que el Señor nos bendiga y nos dirija, ¿sí? Bien, oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad de volver a comenzar una nueva etapa, un nuevo desafío, estudiando, aprendiendo de su palabra. Pero esta etapa, Señor, parece que ha sido especial. Usted quiere que sus hijos, Señor, sean motivados. Las cosas que recién comentamos son problemáticas que las vemos siempre en las iglesias, que nos preocupan, pero usted, Padre amado, quiere que sus hijos se ocupen
Ujú. Ya no solamente se preocupen, Padre bendito. Gracias le damos porque tenemos la oportunidad y las herramientas para emprender estos desafíos. Gracias, Señor, le damos por cada uno de nuestros compañeros, por la profesora. Ayúdenos usted, Señor, con la salud, con los recursos económicos, con todo lo que sea necesario para seguir adelante, Señor, en este nuevo semestre de estudio. Le agradecemos por todas sus bondades, por todas sus misericordias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes que se me olvide, yo sé que nosotros somos una institución que estudia online, pero también es bueno presencial. Y me gustaría a mí, una idea que tengo, que durante el semestre, antes que termine el semestre, pudiéramos juntarnos acá en Temuco. Si ustedes quieren, yo les invito a abrir las puertas de mi casa. Es grande, bueno, no tan grande, pero podemos juntarnos y conversar acá. Creo que es bueno eso también. Entonces, hermanos, vayan pensando, yo les voy a dar algunas fechas en junio y un día sábado, que creo que es lo mejor, no sé, cuando ustedes piensen que sea mejor, juntarnos también, porque creo que es bueno que ustedes tengan el espacio para conversar, para verse, porque es cierto que somos online, pero podemos hacer el esfuerzo de juntarnos en algún momento para, para vernos, los que puedan. Vayan pensándolo. Es una vez en el semestre, ¿ya? Hermanos, los veo el próximo lunes. A todos, que el Señor les bendiga y vaya pensando esas 3 problemas. Tienen que estar escritos, ojalá en forma de pregunta. ¿Ok? ¿Bien? Amén. Bien, Chao, profe. Buenas chao. noches. Que Dios los Chao, Chao, chao. bendiciones bendiga. para Que Dios les bendiga. todos. Chao, Chao. chao. Chao, Chao, chao. chao. Muchas gracias. Nos Bueno, Chao, vemos chao, José. en la chao. próxima Chao. clase. Chao, chao. Chao. Chao, Dios la bendiga.